Entran bendecidos. Amén. ¿Han aprendido algo o no? Más o menos. Bueno, un ejemplo de cómo funcionan las emociones en nosotros tiene mucho que ver con la forma como se ordena el servicio en la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros primero? La alabanza y la adoración. Digamos que todo es adoración, pero tenemos unas canciones de alabanza y otras canciones de adoración y después pasamos a los anuncios y después pasamos a la palabra, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con la parte emocional, ¿cierto? ¿Qué hace la alabanza? Me prepara emocionalmente. ¿Cómo se siente usted cuando adora al Señor? Alegre, feliz. Ahí hay dos cosas. Espérenme, yo abro esto para poder, que después no soy capaz de abrirlo aquí, entonces quedo toda enredadita. Listo, así está bien. Ok, entonces, hay dos formas, porque nosotros tenemos ese momento clasificado en unas canciones que llamamos canciones de adoración y tenemos unas canciones que llamamos canciones de alabanza, ¿cierto? Entonces, en las canciones de adoración, ¿cómo me siento? ¿Cómo se sienten? Bien, más reflexivos, más emotivos. Eh, yo diría que más como de ministrar, ¿cierto? Como más de pensarme, de introspección, ¿cierto? Entonces me siento ahí un poco a veces emotivo, ¿cierto? No se siente, o yo soy la única que me siento así. Muy emotivo, ¿cierto? A veces un poco de melancolía, por lo que las canciones también indican, por ejemplo, como las canciones de hoy. Y pasamos a la alabanza. Ahí sí en la alabanza, ¿cómo se siente uno? Ah, feliz, gozoso, yo quiero bailar, brincar. La hermana Blanca se baila, se brinca las canciones, una cosa que uno quiere moverse, que no quiere quedarse estático. Entonces, unas emociones como mucho más alegres, ¿cierto? Más, ok, ahí vamos bien. Entonces, mm, ese proceso emocional que estoy viviendo me para la palabra, para recibir la palabra de Dios, ¿cierto? Ya he pasado por varias emociones y llegamos a la palabra de Dios, ¿cierto? A veces el video de misiones también nos pone algo tristes y melancólicos, entonces, ¿cierto? Pasamos como en ciertos picos, ¿sí? A veces estamos en unos picos altos, bajamos, pero así funcionan las emociones, ¿cierto? Recuerdan que yo les decía que las emociones son ¿quién lo recuerda? Un regalo de Dios. Que las emociones son un regalo de Dios. Las emociones son como una cajita de herramientas que nos equipan a nosotros en la vida, ¿cierto? Para responder a ciertas situaciones de la vida diaria. ¿Listo? Así funcionamos nosotros. Y quería pues como contarles ese ejemplo por lo que nosotros vivimos a través de las emociones también en nuestra iglesia. Bien, hoy entonces tenemos el reto de cerrar, bueno, más que cerrar, también como de dejar abiertas muchas cosas, pero digamos que en términos de espacio, en términos de temáticas, realmente pues hasta hoy podemos llegar, ¿cierto? Y hoy queremos hablar un poco acerca de los enemigos silenciosos de la mente. Enemigos silenciosos de la mente. Hemos ya transitado por 3 momentos también en nuestra iglesia, ¿cierto? Hubo un primer momento donde hablamos de la iglesia como ese hospital, ese lugar para sanar. Hablamos en un segundo momento como de esas generalidades de la salud mental, del estrés, del autocuidado que debemos también tener con nuestra salud mental. Y después en un tercer momento transitamos un poco, el domingo que hablamos de Jeremías, transitamos un poco cómo transitamos nuestra vida como un viaje, cómo ese viaje tiene altas y bajas y en esas altas y bajas perdemos mucho la fe o perdemos el sentido de vida o el sentido de esperanza, ¿cierto? Y
a veces tenemos hasta pensamientos negativos o autodestructivos, que era lo que le pasaba a Jeremías, ¿cierto? Pero ahí quedamos con unos retos de preguntarnos cómo íbamos en ese viaje, cómo íbamos en ese viaje, cómo estábamos sintiendo ese viaje, ligero, ameno, agradable, o por el contrario lo estábamos sintiendo muy duro, muy pesado, ¿sí? También quedamos con el reto de preguntarnos si tal vez estaban nuestras emociones en orden, ¿sí? O tal vez en mucho desorden, ¿sí? Tal vez hay una marea emocional ahí en nosotros, entonces también quedamos ahí como con esos pensamientos en el aire, ¿cierto? Tal vez también nos preguntamos si había algún sufrimiento en nosotros en ese momento a causa de una mala interpretación de la realidad, ¿cierto? Lo que vimos con el ejemplo de Jeremías es que él interpretó mal, o estaba interpretando de una manera equívoca su realidad y las promesas de Dios. Y eso, sin duda alguna, nos puede llevar a un sufrimiento, ¿cierto? A una dificultad emocional. Muy bien, hasta ahí más o menos. Entonces, hoy queremos cerrar con 4 enemigos de la mente y que socavan sin duda alguna nuestra salud mental, ¿sí? Que hay que prestarles atención porque a veces son difíciles de detectar, ¿sí? ¿Qué es un enemigo? ¿Quién me dice qué es un enemigo? Alguien que está en contra de mí, ¿cierto? Alguien que está en contra de uno o que le quiere hacer daño, ¿cierto? Pero ese enemigo, cuando le llamamos silencioso, es que a veces es sutil, ¿cierto? A veces es soterrado, a veces no nos damos cuenta que está ahí y termina haciéndonos la vida de cuadritos porque no le prestamos atención en el momento indicado o en el momento oportuno. Entonces, es silencioso porque él socava, él se mete, ¿cierto? Todo ese tema sobre todo de la salud mental, son asuntos que a veces no los notamos a primera vista, no nos damos cuenta que están, no nos damos cuenta que existen, porque también aprendíamos que empezaba con un pensamiento. ¿Y quién puede evitar los pensamientos, cierto? ¿No? El pensamiento llega y se instala en tu mente, ¿sí? Y te empieza a taladrar, a decir cosas, te lleva y te navega por un mundo imaginario y te pone a divagar y a pensar y a pensar. Pero después usted de tanto pensar se da cuenta que sus emociones también empiezan a fluctuar, a alterarse, a moverse y usted finaliza actuando de la manera como está pensando, ¿cierto? Entonces esa es la cadena y ese es el proceso mental, el proceso de la mente. Yo empiezo con un pensamiento, eso lo manifiesto en mis emociones y mis emociones finalmente las proyecto en mis acciones. No se nos vaya a olvidar eso, es una escala. Primero pienso, después lo siento y después lo actúo. Aquí están los adolescentes, ¿cierto? Ay, ellos se aburren aquí, pero vamos a pasar bien, van a estar bien, ¿sí? Los adolescentes, ¿cómo es su proceso mental? Usted primero empieza pensando, voy a perder el examen, voy a perder el examen, voy a perder el examen. Claro, eso te lo pasas a la emoción. Cuando llegas al examen te sientes estresado, te sientes muy nervioso. Y como resultado, ¿qué pasa, muchachos? Perdió el examen. ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañerito? Perdió el examen. Así funciona la mente y así transitamos en la mente. ¿Listo? Entonces,
Así funcionan esos enemigos que vamos a ver hoy rápidamente. Vamos a empezar yéndonos a la palabra de Dios y quiero dejar 2 versículos en los que vamos a estar transitando, yendo y viniendo. Uno lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Es una historia demasiado conocida, incluso cuando estuvimos en la actividad de mujeres la estuvimos trabajando un poco y tiene que ver con Marta y María cuando son visitadas por Jesús. Entonces voy a leerla para que la tengamos muy presente. Dice, lo voy a leer para ustedes en la Reina Valera 1960. Dice: aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿qué pasaba con Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo le dice Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hagamos énfasis en el versículo 41, lo que le dice Jesús a Marta. Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Entonces, 3 palabras claves ahí: afanada, turbada y muchas cosas. No pierdan de vista esas palabras claves. Ahora, vámonos a Primera de Reyes, capítulo 19, rápidamente allí en sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 19. Allí vamos a encontrar la historia de Elías. Cuando Elías huye al desierto, estaba huyendo de Jezabel, la esposa de Acab, por lo que había acontecido con los profetas de Baal. Quiero que por favor centren su atención en el versículo 4, solamente vamos a leer del 4 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8, y lo voy a leer para ustedes en la Reina Valera, 1960. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. Estaban hablando de Elías. Elías estaba muy angustiado, muy agobiado, temía por su vida. Leamos el versículo 3 para entender ahí el contexto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías andaba con un criado y lo dejó allí, y él, versículo 4, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de ¿qué? De un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová. ¿Qué cosa? Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida y sobre las ascuas una vasija ¿de qué? De agua. Dice entonces que Elías comió y bebió y volvió ¿a qué? Volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió.
y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb. Listo, hasta ahí se pueden sentar los que estaban de pie. Muy bien. De ahí entonces vamos a tener en cuenta el versículo 5 y el versículo 8. Muy bien. Hablemos entonces de nuestro primer enemigo silencioso. Y el primer enemigo silencioso tiene que ver con algo que tal vez estaba experimentando Marta en ese momento y tiene que ver con el estrés. Y del estrés hemos hablado aquí un poco, digamos el segundo domingo, hablamos un poco acerca del estrés sin entrar de pronto a profundidad, pero hablábamos de que habían algunos niveles de estrés o algunos tipos de estrés. El estrés es una enfermedad muy actual, ¿sí? Todo el mundo está estresado y tiene que ver con que todos andamos tan ocupados, tan acosados, haciendo tantas cosas a la vez, ¿cierto? Que podemos aumentar nuestros niveles de estrés cuando no somos capaces de responder a las demandas de la vida diaria o a las demandas de la vida cotidiana, ¿sí? Porque tenemos múltiples tareas, múltiples actividades. Si retomamos en términos de lo que estaba viviendo Marta, ¿cuáles eran las 3 palabras claves de Marta? ¿Quién me la recuerda? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Afanada, turbada y con muchas cosas. De las 3 características del estrés. Estamos afanados y ese afán me trae mucha turbación, es decir, molestia, incomodidad, porque tengo muchas cosas. Una dificultad para organizar mi tiempo, mi agenda, ¿cierto? Y eso me lleva a pensar en 3 cosas que las vimos ese día. Uno que tiene que ver con el estrés cotidiano, que es normal, digamos, es el que vivimos en el día a día. Sí, digamos, cuando me levanto, hago todos los quehaceres, digamos que es ese estrés que me motiva a responder a las cosas de la vida diaria. Por ejemplo, los chicos, los adolescentes, ¿cómo experimentan el estrés? ¿Cómo? Con los exámenes, cuando tienen muchas tareas. Yo esta semana le escribí a un adolescente y me dijo, no puedo ir a la actividad porque tengo muchas tareas. Está atareado, está ocupado, tiene el entrenamiento de fútbol, los chicos, ¿qué más tienen ellos? Tienen el entrenamiento de piano, tienen los clavados, tienen una cantidad de tareas, entonces a lo mejor les da dificultad ciertas cosas y pueden experimentar cierto nivel de estrés, ¿cierto? Pero es normal, digamos que el del día a día es normal, está bien. Está bien que nos sintamos así porque eso nos motiva a hacer las cosas o más rápido, ¿cierto? O hacerlas de una buena forma o de una buena manera. Pero sucede que a veces nos dejamos acumular, ¿sí? Es decir, no alcanzamos a responder en el día a día todo, y me empiezo a angustiar un poco más. Y eso después se me convierte en un asunto problemático porque no logro dar respuesta a todo lo que necesito dar respuesta en el día a día, ¿sí? Hay otro tipo de estrés que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Y le quiero contar una experiencia personal. En mi juventud, yo tenía muchas dificultades para manejar el dinero, ¿sí? Entonces eso hacía que yo me metiera en créditos, que yo prestara, que yo me mantuviera estresada a causa de cómo iba a pagar después los créditos, cómo iba a pagar la plata que presté, cómo iba a hacer X o Y cosa, ¿sí? Y eso me generaba y me quitaba la paz. Ese estrés, ¿qué me lo produjo? Una deuda, una mala decisión en la capacidad, bueno, digamos una mala administración de mis recursos económicos.
Entonces me metían tarjetas de crédito, después no era capaz de pagarlas, después hacía avances con la tarjeta de crédito y eso se iba a muchas cuotas y era muy difícil de controlar. ¿Sí? Entonces también hay un tipo de estrés que es producto de mis decisiones, de lo que yo no soy capaz de resolver en el día a día, pero se vuelve problemático cuando me genera un malestar, una angustia. Claro, yo vivía del pelo porque lo que recibía en mis pagos o en mis sueldos o no sé, en mis ingresos tenía que organizarlos. Afortunadamente, Dios me envía un administrador y con él aprendí a manejar un poco mejor mi dinero y después hice el curso que Cristian ofrece sobre las finanzas y eso me ayudó a organizarme muchísimo. Pero eso genera mucho estrés, ¿sí? Ahora, ese estrés lo podemos ver en algunos síntomas, ¿cierto? Digamos que eso se manifiesta. Vamos a hablar solamente de 4 síntomas básicos, ¿cierto? El 1 tiene que ver con el agotamiento físico, es decir, que a veces yo me siento más cansado de lo normal o vivo con mucho sueño, con mucho agotamiento. O también tiene que ver con trastornos alimenticios, entonces hemos hablado también de que o comemos mucho o comemos muy poco, ¿sí? Los niños y adolescentes manifiestan mucho el trastorno alimenticio, sobre todo los adolescentes. O comen mucho o no comen. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Sí? También tiene que ver con digamos que se nos altera mucho el tema de la conducta, es decir, cómo nos comportamos y las emociones. Es decir, que nuestras emociones varían o se vuelven un mar de emociones, ¿cierto? Entonces nos sentimos muy descompensadas. ¿Cómo estaba Marta en ese momento? Descompensada. ¿Por qué estaba descompensada? Porque sentía que ella sola no iba a poder atender a Jesús, no iba a poder atender a los discípulos que fueron con Jesús, no iba a poder hacer todo bien hecho. Y estaba muy angustiada, desesperada, ¿sí? Pero también eso me puede generar aislamiento y dificultades en mis relaciones personales, interpersonales, familiares, sociales, laborales, ¿sí? Una persona estresada, ¿cómo es en su casa? Grita más de lo normal, alega con sus hijos, los regaña de mala manera, ¿sí? Pelea con su pareja, pelea con su esposo, le grita, le levanta la voz. Una persona estresada, y eso es a veces fácil de identificar, ¿cierto que no? A veces nos cuesta un poquito saber, ¿será que estoy como desordenada? Mis emociones están como desordenadas y me estoy comportando mal. Emociones, organícense. A veces no lo hacemos de una manera muy consciente, ¿sí? Y socava nuestra salud mental, deteriora mi salud mental. Marta estaba con una salud mental dígalo conmigo, deteriorada, ¿sí? A causa del afán que tenía. ¿Sí? Es sutil, el estrés es muy sutil. Aquí solamente estamos hablando de estrés, ¿sí? O sea, lo normal, lo del día a día, es sutil en la manera como nos desbarata la vida de vez en cuando. Segundo enemigo, y un poco más dramático. Nuestro segundo enemigo tiene que ver con la ansiedad. Y es que también estos tipos de comportamiento y emociones funcionan de una manera escalonada. Yo primero empiezo con un mal manejo del estrés. Pero el mal manejo del estrés me puede llevar a una ansiedad. O sea, es el segundo paso en seguir deteriorando mi salud mental. Ahora, es muy fácil para nosotros confundirnos entre estrés y ansiedad. Es muy fácil, porque a veces incluso no sabemos, pero si estoy estresado, estoy ansioso, ¿cómo será eso? ¿Cierto? Porque a veces en lo práctico nos enredamos con eso, ¿cierto? Aquí lo vamos a descubrir, ¿sí? Lo primero, no, devuélvete por favor. Lo primero es que
la ansiedad cuando se convierte de una manera, digamos, patológica, me genera a mí mucho miedo, me genera a mí mucha angustia y mucha preocupación. Entonces, tengamos en cuenta esos tres elementos, ¿sí? Miedo, angustia y preocupación. Ahora, yo puedo estar estresado, pero no necesariamente angustiado. ¿Sí ven la diferencia? Es decir, yo puedo estar estresado porque tengo que pagar una deuda, ¿sí? Yo puedo estar estresado, por ejemplo, los chicos porque tienen que ganar un partido de fútbol. ¿Está bien? Está estresado, ¿sí? Pero eso le genera miedo, angustia. No, le genera unos malestares como de la emoción, ¿cierto? Puede estar con un nivel de estrés, pero no necesariamente eso es una ansiedad, ¿cierto? La ansiedad, por el contrario, dura mucho más tiempo, ¿sí? Es más difícil de controlar. Entonces es más larga, me dura más tiempo y también se manifiesta de maneras más intensas. Pero no perdamos de vista los elementos que la caracterizan, que es el miedo, la angustia y la preocupación. Ahora, ¿preocupación a qué? Entonces, vámonos al ejemplo de Elías. ¿Qué tenía Elías? ¿Un estrés o una ansiedad? Elías tenía una crisis de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué una crisis de ansiedad? Porque lo estaban buscando para quitarle la vida. Casi nada, o sea, ¿quién no teme por su vida? Por Dios, pues todos, yo creo que yo estaría paniqueada. Lo que pasa es que un poco el contexto de Elías era que Elías, ¿qué había acabado de suceder con Elías? Un milagro, o sea, unas cosas asombrosas. Dios había usado a Elías para derribar a todos esos profetas de Baal y había hecho un altar y una cosa milagrosa, había descendido fuego del cielo, o sea, había hecho unas cosas asombrosas. O sea, se dice que Elías es el profeta más grande y más revelador del Antiguo Testamento. O sea, nadie como Elías. O sea, ¿qué diferencia había entre retar a 400 profetas de Baal o retar a Jezabel? Pues porque lo mandó a amenazar y a decirle: vas a estar como todos esos profetas que mataste, y una mujer. O sea, digamos que en ese momento Elías perdió un poco el sentido de la realidad. ¿Acaso el Dios que le había demostrado de una manera asombrosa cómo podría destruir a todos esos falsos profetas no era el mismo que podría guardarle la vida? Pues era el mismo, pero Elías de todas maneras era un ser humano que sentía y tenía emociones. Y en ese momento lo que vemos es a un Elías humano, sí, un Elías normal, ¿sí? ¿Qué estaba experimentando Elías? Una crisis de ansiedad. Esa crisis de ansiedad lo llevó a que se aislara, a que se fuera al desierto, porque tenía, primer elemento, mucho miedo, estaba angustiado y estaba preocupado, porque le iban a quitar la vida, ¿sí? Eso le duró, fue crisis porque no le duró, pues bueno, unas semanas, ¿sí? Unas semanas mientras se recompuso a esa crisis de ansiedad. Pero fue tanto su angustia que él no solo se quedó, bueno, lo veremos ahorita lo conectamos al final, pero no solo se quedó con el miedo, la angustia, la preocupación, sino que eso lo llevó a tener una ideación suicida. ¿Qué le dijo él al Señor debajo del eneldo? Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, ¿sí? Entonces,
Procesos de la mente, primero sus pensamientos, después sus emociones. Él entró en una crisis de pánico, de ansiedad, y eso le llevó a aislarse, a alejarse, a esconderse por allá en el desierto, ¿cierto? Los procesos de la mente. Entonces, en eso se diferencia la ansiedad, pero la ansiedad, igual que el estrés, es sutil, ¿sí? Cava en su mente, le llega y le pone a usted mucho miedo, mucha preocupación, y le voy a agregar un elemento más que tiene que ver con la futurización, es decir, le pone pensamientos futuros de índole negativo, catastrófico, de pérdida, ¿sí? Por ejemplo, si su hijo se fue con sus amigos y usted como mamá lo espera por la noche y usted no se acuesta hasta que su hijo llegue, ¿cierto? Pero entonces su mente empieza a trabajar y no solo lo espera, se para en la ventana, mira que pasó la moto, mira que pasó el carro, su hijo no llega y empieza el pensamiento a generarle ansiedad. Y entonces, ¿qué le pasó? Y entonces lo atracaron y entonces se accidentó y entonces ¿dónde estará? Y ahora ¿quién llamo? ¿Y será que llamo a la policía? ¿Y será que no sé qué? Y su mente empieza a generarle una crisis de ansiedad, ¿sí? Una futurización. Usted no está viendo el futuro, pero se lo está imaginando. Y ahora es muy fácil imaginarnos el futuro que nos espera. Imaginarnos el futuro con nuestros hijos es muy complejo. Los adolescentes, por ejemplo, viven muy angustiados porque no saben qué van a estudiar. Y cuando yo termine de estudiar, ¿qué voy a hacer? Y si estudio esto, ¿será que sí consigo trabajo en esto? Y si estudio lo otro, ¿será que sí me contratan? ¿O será que sí puedo hacer aquello? ¿O será que sí paso a la Universidad de Antioquia? ¿O será que sí paso a la Nacional? Y si no paso, ¿qué hago? Y si no me presento, ¿sí? Y entonces empieza a futurizar. Es decir, a pensar en lo que pasará en el futuro, ¿sí? Ansiedad, ¿listo? Ahora, miremos algunos elementos de la ansiedad para ir identificando si eventualmente podemos experimentar ese tipo de cosas. Bueno, tiene que ver mucho con dificultades para concentrarnos, con irritabilidad, que ya lo mencionamos un poco, con la tensión, con la inquietud. La inquietud tiene que ver con que no soy capaz de quedarme quieto, ya no soy capaz de manejar mi cuerpo, ¿cierto? Entonces empiezo a temblar, empiezo a sudar, empiezo a sentirme mareado, por ejemplo, empiezo a sentir taquicardia, siento que el corazón se me va a salir, empiezo a sudar. Yo les manifestaba que a mí me dolía mucho el estómago, pero pues, digamos dentro del estrés y la ansiedad normal, me duele mucho el estómago, ¿sí? Empiezo entonces a sentirme mal, ¿sí? Ese titiritoneo tiene que ver con temblores, con temblar, con sentirme un poco tembloroso, ¿sí? Pueden haber trastornos de sueño y sobre todo mucha sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad. Es decir, son sentimientos, sensaciones de carácter negativo. Estoy pensando en la destrucción, en la fatalidad. Nada me va a salir bien. Pero porque a mí, pero seguramente voy a perder ese examen, seguramente el profesor me tiene la mala, seguramente esos compañeritos no me quieren, seguramente no van a ser mis amigos, ¿sí? Y empiezo a generar pensamientos de tipo negativo y eso me altera que lo voy a manifestar en mi cuerpo, ¿sí? En mi corporeidad. Segundo enemigo, es la ansiedad. Ahora, vámonos a nuestro tercer enemigo.
Entonces vamos en escala, vamos en escala. Ese tercer enemigo, que también se confunde muchísimo, tiene que ver con la depresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va nuestra escala? ¿Cómo va nuestra escala? Entonces, estrés, un estrés mal manejado, detonado, desorganizado, me puede generar una ansiedad o una crisis de ansiedad o desarrollarme una ansiedad generalizada. Generalizada es que todo me genera ansiedad, ¿sí? Generalizado. Pero también puede desarrollarme, generarme una depresión. Y aquí quiero hacer dos diferenciaciones. ¿Qué diferencia hay entre estar deprimido o estar triste? Si es lo mismo, si es diferente, si... ¿Qué piensan? A ver. Es diferente. Listo. Entonces vamos a hacer como una diferenciación. ¿Qué me genera mi tristeza? Muchas cosas me generan tristeza. La tristeza, como lo aprendimos, es una emoción y es buena. Pues a veces puede ser buena. No le decimos buena ni mala, perdón, puede ser positiva, negativa, ¿cierto? Depende cómo la experimentemos, pero la tristeza, digamos, de manera emocional, digamos, en nuestra caja de herramientas, cumple esa función de hacernos sentir bien o mal en determinados momentos, ¿sí? Entonces, yo estoy triste cuando pierdo algo. La tristeza tiene que ver con la pérdida, ¿sí? O sea, yo estoy triste cuando pierdo algo, ¿sí? Entonces, digamos, vámonos con el ejemplo que estábamos de los chicos que pierden el examen. Yo perdí el examen. Me siento triste porque perdí el examen. Y no solo triste, sino muy preocupado porque en la casa me van a pegar un regaño de aquí a Pekín, ¿sí? Entonces son dos emociones juntas. Sí, bueno, puede ser que esté triste, aburrido, me va a tocar repetir ese examen, yo no quiero estudiar más eso, etcétera, etcétera. Yo me puedo sentir triste, como lo decía la hermana Blanca, porque no me dan un celular. Bueno, los adolescentes que padecen ahorita ese tema, sí, mis papás en mi cumpleaños no me quisieron dar el celular, ¿cierto? Yo me siento muy triste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si te dan el celular pelado? Se te quita la tristeza. No se lo dio el papá ni la mamá, pero se lo dio el tío, el abuelo, la abuela. Se le pasó la tristeza, ¿cierto? Está bien, ¿cierto? Vámonos a un ejemplo más duro. Pierdo a un ser querido. ¿Cómo me siento yo? Triste, claro. Y no voy a llegar a un velorio y que pues la persona esté alegre, eso sería raro, sería típico, ¿cierto? No, está la tristeza, yo me siento triste y ese proceso de tristeza me puede durar un tiempo, me puede durar un mes, me puede durar 2, me puede durar años, ¿sí? En algunas situaciones no se recupera, algunas mamás no recuperan la pérdida, por ejemplo, pero tuvo un origen, es decir, hay algo que me generó esa tristeza, ¿sí? Ahora, la depresión va un poco más allá, vamos a llamarle que va a una escala más allá o un nivel más allá, y es que implica que mi estado de ánimo esté constantemente deprimido, ¿sí? Y que yo no sienta placer o no sienta agrado o no sienta deleite por las actividades de la vida, ¿sí? Pero aparte de eso es que eso me dure muchísimo tiempo. Y también varía en intensidad, es decir, puedo estar así, puedo bajar, puedo estarme un poco más tranquilo, de repente puedo sentirme otra vez mal y digamos que tiene muchas tonalidades o variaciones, ¿sí? Digamos que trasciende un poco de la tristeza, es decir, yo sí lo siento como una tristeza,
pero va un poco más allá y nosotros lo vamos a llamar como una sensación de vacío. Es decir, hay un vacío interno que yo no logro llenar, que yo no logro satisfacer con nada. Es decir, me pueden dar el celular, es decir, puedo ganar el examen, es decir, puedo ganar el partido, es decir, puedo tener a toda mi familia, es decir, puedo tener trabajo, es decir, puedo tener plata incluso. Pero hay una sensación en mí interna que no se calma, que no se llena. ¿Sí? No lo logró superar, sí. Eso suele pasar y claro, ¿no? El medicamento juega un papel importante, Y cuando hablamos, por ejemplo, de una ansiedad o hablamos de una depresión como un trastorno del estado de ánimo, es sugerible, es recomendable acudir a un especialista que pueda diagnosticarme y que pueda ayudarme. Eventualmente el medicamento ayuda, ¿sí? Me ayuda a mejorar ciertas situaciones. No lo es todo, es verdad. Porque no sé si recuerdan las áreas, sí, que trabajamos en el segundo domingo, las áreas de mi vida. O trabajamos las dimensiones, que nosotros somos seres multidimensionales, ¿sí? Entonces digamos que mi vida no depende solamente de una dimensión, sino que también habría que trabajar las otras dimensiones, que ahí es donde la iglesia juega un papel muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de la dimensión espiritual, ¿cierto? Entonces hay cosas que son de índole física, mental. ¿Debo ir al médico? Sí. Si usted se siente así y viene donde mí, yo le digo, usted debe ir al médico. Si yo miro que sus síntomas pueden ser causados por un trastorno, yo le digo, sí, hay que ir al médico, ¿cierto? Pero no es suficiente solo con eso. Es decir, yo tengo también que trabajar mi dimensión relacional, mi dimensión espiritual, mi dimensión física, mi dimensión emocional, mi dimensión mental, ¿sí? Para que la cosa funcione. Porque decíamos que la salud mental, como la define la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con un estado de bienestar integral. Integral tiene que ver con que cubre todas esas dimensiones, ¿sí? Entonces, sin alejarnos de acá, cuando yo puedo experimentar eso, pues puedo evaluar. Eventualmente puedo estar triste, hay muchas cosas que me generan tristeza, no necesariamente deprimido, ¿sí? Pero si yo no manejo adecuadamente esa situación, esa tristeza, esa emocionalidad, puedo desarrollar otras cosas de orden orgánico, de orden patológico, ¿sí? ¿Y por qué es sutil? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil de identificar. De hecho, estamos llenos de malos diagnósticos en temas de salud mental. Estamos llenos de niños mal diagnosticados, adultos mal diagnosticados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy difícil a veces entender esas variaciones, ¿sí? Pero hay algunos síntomas que nos dan luces sobre la depresión y quisiera mencionarlos rápidamente y tiene que ver, mira que los síntomas en términos generales son parecidos, pero tienen algunas variaciones, ¿sí? Entonces, igual aparecen las dificultades para concentrarme, ¿sí? Pero en el caso de la depresión aparecen sentimientos mayores, por ejemplo, como la culpa, la baja autoestima, la falta de esperanza, ¿sí? Incluso las personas que más se suicidan son las personas que tienen trastornos depresivos o cuadros depresivos.
por eso hay que prestarle mucha atención. Sí, entonces hay mayores pensamientos de muerte, de suicidio, hay alteraciones de sueño también, hay cambios en el apetito, en la alimentación, sí, hay una sensación de cansancio, falta de energía, también hay pérdida del deseo por hacer las cosas normales de la vida diaria, ¿sí? Y eso socava, daña, deteriora. Pero no solo eso, sino también mis relaciones, ¿sí? También daña mis relaciones espirituales o mis relaciones con el otro, ¿sí? Ahora usted dice, pero eso a mí no me pasa, sí, está bien. Lo que quiero llevarte es que evalúes. Y no solo eso, sino que también puedas identificar en otros, ¿sí? Porque recuerde que somos sanados para sanar. No soy sanado para quedarme con esto, somos sanados para ayudar, para sanar a otros. Y vamos a pasar a nuestro último enemigo, que tiene que ver con el pensamiento de muerte, ¿sí? Pensamiento de muerte o suicidio. Y el pensamiento de muerte, o más bien, hablemos primero del suicidio, ¿sí? Entonces hay en nuestra escala, vamos al ejemplo de Elías, ¿sí? Entonces Elías, en el desierto, debajo del eneldo, en un cuadro de ansiedad, en una crisis de ansiedad, ¿qué le dijo al Señor? Señor, quítame la vida, no quiero vivir más. Elías no encontraba ninguna salida a su situación, ¿sí? No encontraba salida, no, mejor será morirme, ¿sí? Y es un pensamiento catastrófico de tipo negativo, porque tal vez había olvidado el propósito de su vida o el propósito con el cual fue creado. Lo primero que quiero que digamos que comprendamos a la luz de la conceptualización, y es que el suicidio, está en la siguiente diapositiva, tiene que ver con el acto de morir, ¿sí? O sea, el suicidio es el acto de morir. Si pueden pasarla, porfa. Tiene que ver con el acto de morir. Ahora, pasemos a la siguiente, por favor, y vamos a encontrar cómo se da un poco ese comportamiento, ¿sí? O sea, cómo se da el comportamiento. El comportamiento dice que es un proceso que va dirigido hacia la autodestrucción. Elías le pidió al Señor que lo hiciera. Hasta ahí, pues la Biblia no nos dice que él lo haya intentado, pero él lo pensó, lo expresó y le dijo, Señor, mejor quítame la vida. Y en la Biblia encontramos muchísimos personajes, no solo a Elías, encontramos a Jeremías, encontramos a Job, encontramos a David, ¿sí? Que también lo estudiamos un poco antes. Hay muchísimos, incluso hay algunos que decidieron terminar. Encontramos a Jonás, ¿sí? Jonás también en un determinado momento, en una avalancha de emociones, dijo, Señor, quítame la vida. Me quiero morir, ¿sí? Y le pasaron un mundo de cosas. Judas, Sansón se autodestruyó. Eso no fue un asunto de redención. Él se suicidó. Él se quiso suicidar. ¿Sí? Judas también lo hizo. ¿Sí? También lo hizo. No quiso volver a Jesús, sino que por el contrario fue. Y su culpa fue tan grande que se autodestruyó. ¿Sí? Entonces, la Biblia está llena de narrativas que nos documentan un poco, porque además es una incapacidad a soportar el dolor. ¿Qué es la muerte asistida? El aborto, por ejemplo,
Ya estoy enfermo, finalmente me voy a morir. Pues si me muero ya, o si me muero en 1 año o en 2, pues ¿qué es mejor? Yo no quiero sufrir, no quiero sentir este dolor. Entonces, prefiero morirme antes de, ¿sí? Es nuestra sociedad y hay en este momento grupos, organizaciones que promueven la muerte, ¿sí? Extingámonos todos a la vez. Este planeta no necesita a nadie ni a nada. Es mejor que los ancianos también se mueran, sobre todo en el Japón, la China, que los ancianos duran muchísimo tiempo, que son muy longevos. Vamos a hacer una muerte colectiva para que le den oportunidad a los jóvenes. O sea, hay una cultura de la muerte. No tenga hijos, ¿cierto? También es una cultura que extingue. ¿Para qué? No nos extendamos más. ¿Sí? ¿Sí? Exterminémonos todos juntos. No se abraza la vida. No se abraza la vida. Ya menos se predica de Dios, menos de la espiritualidad, menos se lee la Biblia en la casa, menos en los colegios. ¿Cómo va a saber la gente que hay Dios? No tienen a qué aferrarse, a nada. No hay algo que los conecte con la vida, ¿sí? Con la esperanza, porque hay una pérdida de esperanza. Dice, la desesperanza, una mala salud física, que lo veíamos pues con el tema de enfermedades crónicas, enfermedades terminales. Y a eso se le suman problemas detonantes, como estar en una crisis, por ejemplo, una crisis económica, una pérdida de empleo, una ruptura de pareja, una pérdida familiar. Son detonantes que terminan socavando un pensamiento. Yo les decía al comienzo, ¿quién no ha pensado en morir? Pues en algún momento todos. El problema, y los cristianos que tenemos una vida asegurada, creemos que tenemos una vida más allá de la muerte, pues para nosotros no es difícil pensar en la muerte. Pero pensarla fuera del propósito de Dios sí es un problema. Y es un problema cada vez mayor para niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sí? Entonces no es un problema ajeno a nuestra realidad, no es un problema ajeno a nuestra iglesia. Ahora, bueno, y ustedes dirán, sí, y en todas, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo puede entonces Dios ayudarme? ¿Cómo ayudó Dios a Elías? ¿Sí? Si nos devolvemos un poquitico, lo ayudó de 3 formas. Primero, él se fue al desierto, una parte solitaria. Segundo, le envió ¿qué compañía? La compañía de de un ángel. Le envió la compañía de un ángel. Elías quería hablar con nadie, me imagino que no. No quería hablar con nadie. Cuando uno está así no quiere hablar con nadie, pero Dios le mandó un ángel. ¿Qué puede uno hablar con un ángel? ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo está Jesús? No, ¿cierto? No, ¿cierto? ¿Cómo será el...? No quería. Elías no quería hablar con nadie, pero le envió un ángel, ¿sí? Le dijo, Elías, duerme, descansa. Estás fatigado, estás cansado. Duerme, descansa. Después le dijo, bueno, ya dormiste, ya descansaste, mira, te envío comida, come. Y no le dijo, cómase un banquete así generoso, no, una tortica no dice de qué, una tortica y agua, ¿sí? ¿De qué dimensión estaba preocupado Jesús? De su dimensión física, ¿sí? Restablezca su dimensión física, duerma, descanse, recupere su energía para que pueda pensar mejor las cosas, ¿sí? Come, toma agüita para que se hidrate. Yo tengo que tomar agüita para hidratarme. Supongo que así le dijo Elías, tome agüita, hidrátese. Y no le dijo duerma una sola vez. ¿Qué hizo después Elías? Vuelva a dormir. Duerma todo lo que desee. Descanse. ¿Estás estresado? Duerma, descanse. Saque un tiempo para usted, relájese un poco. Coma.
coma bien, cositas que le nutran, una tortica, agua. El ángel lo llamó por segunda vez y ¿qué le dijo? Levántate, vuelve y come, vuelve y toma agüita y vuelve y descanse, se duerma. Eso le dice a usted algo, hermano, descanse, duerma. ¿Estás comiendo bien? No, coma. ¿Estás durmiendo bien? No, estás durmiendo bien, duerma bien. ¿Por qué? Porque el largo camino te espera. Y ese largo camino implicó que dice el versículo que él se revitalizó, es decir, recobró la energía y toda esa energía, ¿cuánto le duró? Muy bien, 40 días y 40 noches. Tal vez una persona que esté ansiosa, que esté deprimida, que tenga además una ideación suicida y usted se la encuentre en el camino y usted puede hacerle este diagnóstico. Ya comiste, ya descansaste, ya dormiste, ¿sí? Hágalo, a ver qué pasa y mañana conversamos, ¿sí? Y vuelves mañana y conversas con esa persona. ¿No crees que le darías un poco de tiempo, cierto, para que Dios obre? Tal vez muchos que se suicidan no querían hacerlo en ese momento, pero no tuvieron a nadie que se lo impidiera. O sí hablaron, porque bueno, ellos hablan y de muchas formas y nos dan indicaciones, pero nadie lo notó, nadie le prestó atención, nadie le hizo caso. Tal vez si esa persona se hubiera encontrado con usted en el metro, en la escuela, en la universidad, en algún lado, y usted le hubiera hablado algo, tal vez esa persona se hubiera salvado. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos Dios? Muchísimo y de muchas formas. Yo veo a un Dios amoroso que ayudó a Elías y le dijo y lo restableció. Ahora, ¿cómo puede ayudarnos? A través de nuestras emociones. No subestime las emociones que Dios le dio. Si usted siente algo, no lo subestime. Hable con Dios. Ahora, corra al Señor. Elías corrió al desierto y su súplica fue al Señor. Él le dijo, Señor, tal vez le expresó cómo se sentía. Corra al Señor como una línea de descarga. El Señor puede ser el depositario de todas esas emociones que usted tiene, de todos esos pensamientos que usted tiene. Pero ¿a dónde corremos nosotros? ¿Sí? Al alcohol, a las drogas, a los amigos. Corremos a todo lado, menos al Señor, ¿cierto? Corramos al Señor. Ahora, no temamos pedir ayuda. Mi hermano, la iglesia es una comunidad. Y lo digo por usted y lo digo por otros. No tema pedir ayuda y no pierda de vista la fe. Todo eso usted lo debe hacer en usted y usted lo debe hacer en otros. Son enemigos, son soterrados, a veces no creemos que nos pueda pasar y nos pasa, así es. Adolescente, niño, no se calle. Si usted ve a un compañerito que está en dificultades, ayúdele. Si usted tiene un pensamiento negativo, dígale a su papá, dígale a su mamá, dígale a su líder juvenil, dígale a su profe de escuela dominical, dígale al pastor, dígale a alguien, pero no se quede callado. Y quiero cerrar con esto. Nosotros como iglesia Emanuel, como iglesia de Castilla, hemos lanzado o vamos a lanzar más bien una estrategia también para poder ayudar a otros. Y queremos que ustedes se sumen a esa estrategia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser la respuesta
a las enfermedades de estos tiempos. Usted tiene que propender por su salud mental y la de otros para que no muera más gente sin Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Vamos a implementar una estrategia que se llama Sana Mente y Corazón. Vamos a decir que no es un ministerio, es un bracito de la iglesia. Es un bracito de la iglesia que se va a encargar de la salud mental, de promocionar un poco más la salud mental. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar un centro de escucha. Yo quiero que ustedes le tomen foto a eso que ven en pantalla, porque ustedes pueden escribir a esta línea, no solo pueden escribir, sino que pueden agendar ahí alguna orientación, pedir información, porque vamos a implementar acá un centro de escucha. ¿Y qué es un centro de escucha? Pues poder orientar, poder atender a usted, a su familia, a la comunidad, a la persona que usted considere. Esa línea va a estar abierta y se va a dar respuesta en algunos momentos del día. Ahí pues cuando escriben va a salir el horario, pero la idea es que ustedes puedan tener acceso y puedan recomendar. Usted no sabe qué hacer, venga, ayudémosle, escriba y allí le vamos a orientar. Lo segundo que vamos a hacer tiene que ver con que vamos a tener algunas personas en este equipo que están dispuestas a escuchar, están dispuestas a apoyar, están dispuestas a ser consejeros, consejeras en determinado momento. Entonces, esto va a estar dispuesto en las redes, va a estar dispuesto en la línea en el WhatsApp de la iglesia también, para que ustedes sepan si hay alguna dificultad de esta índole, qué puedo hacer, ¿cierto? ¿Con quién puedo hablar? Aquí en este momento hay un equipo, pues está el pastor, obviamente está Dani en primera línea, pero también contamos con Julián Amaya, con Yamile Carvajal, con Xiomara. Hoy no vino Julián, pero quería pues como presentarlos también. También está Sara Villorina, ustedes saben que ella es psicóloga, Xiomara también, y podemos atenderle, podemos escucharle. Si usted siente que necesita, o no solo por usted, por un familiar, por un vecino, por un amigo, por un compañero de trabajo, y usted no sabe qué hacer, mi hermano, le estamos dando las herramientas para que lo haga. ¿Listo? Entonces, puede escribir. Si usted eventualmente cree que necesita una orientación, una asesoría en estos temas específicos, lo puede hacer. Y como el tiempo se acaba, para mayor información podemos acercarnos al pastor, pueden acercarse a mí y también les puedo orientar en lo demás. Amén. Sí, pueden devolver la diapositiva. Muy bien. Igual van a estar publicadas en el WhatsApp, no hay problema si no las captan hoy. Entonces, mis hermanos, quedamos con la gran tarea de seguir cuidando de tu salud. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer al Señor por este espacio, por este tiempo. Señor, te damos gracias, oh Dios, por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a comprender un poco más nuestras emociones, a comprender un poco más nuestros sentires, nuestros sentimientos, Señor. Ayúdanos, Padre, en este propósito, Señor, también de cuidar nuestra salud mental, de fomentar nuestra salud mental, oh Dios. Te pido, Señor, por esos enemigos soterrados que no hallen cabida en nuestro corazón, Señor, pero que si hayan, Señor, podamos tramitarlos de una manera sana,
Señor, sabemos que tú eres la esperanza de vida, Señor. Sabemos que en ti hay palabras de vida y que tú das vida en abundancia, Señor. Queremos, Señor, correr a ti, oh Dios. Queremos, Señor, que tú puedas extender tu mano, así como lo hiciste con Elías, Señor, también con nosotros, y que nosotros seamos sanados para sanar a otros, Señor. Queremos ser un instrumento de ayuda también para otras personas que puedan necesitarlo. Así, oh Dios, que quedamos en tus manos, Señor, queda la congregación en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, de tu ayuda y tu dirección en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden saludarse.